Hola, buenos días. Que el Señor bendiga tu vida en este día, en esta hora, en la cual vamos a compartir este mensaje que espero en el Señor que sea de edificación para tu vida, que el Señor pueda hablar a tu corazón, a tu mente, y tú puedas meditar en el mensaje y puedas sentir que verdaderamente Cristo te ama. Que Cristo está contigo, que Él no te ha dejado solo o sola, no te ha desamparado, sino que Él está contigo, como lo dice su palabra. He aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin del mundo. Yo te voy a invitar en este día a que abras tu Biblia en el libro de Juan o el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Amén. Juan 16, 33. Y dice así, le voy a dar lectura. Espero que tengas tu Biblia a la mano. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo, en este andar que tuvo en esta tierra durante esos 3 años, fue un tiempo de instrucción para que sus discípulos comprendieran todo tipo de circunstancias que habían que enfrentar. El Señor los estaba preparando y los estaba instruyendo, por eso eran sus discípulos, para que ellos también pudieran ser capaces de enfrentar todo tipo de adversidad. Pero para que también ellos pudieran enfrentar todo tipo de adversidad, primero tenían que estar también revestidos del poder del Espíritu Santo. Algo bien importante para la vida de los creyentes y de las creyentes. Tener en tu vida al Espíritu Santo. Si tú has leído los evangelios, al final encontrarás que dice que cuando el Señor los sacó afuera a ese lugar donde Él iba a ser levantado hacia los cielos, sopló sobre de ellos y les dio que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que por medio de ese Espíritu Santo ellos pudieran tener ese corazón dispuesto y esa fortaleza interior para poder enfrentar todo tipo de adversidades que se venían encima. Que de hecho ellos ya tenían encima, porque cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él vino, dice Él mismo, Él lo dice: fuego vine a echar a esta tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿Por qué? Porque por la palabra, por el evangelio, había y seguiría habiendo muchas divisiones, muchas disensiones, mucha confrontación. Porque a muchos no les iba a acomodar la palabra. No iba a hallar cavidad en ellos, como en la actualidad pasa, mi hermano y mi hermana. Mira, muchas veces uno se va de la iglesia, a veces con razón, pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces, cuando el cristiano sale de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, es porque la palabra fiel del Señor,
no haya cavidad en ellos y sienten que esa palabra no va con ellos. ¿Por qué? Porque cuando la palabra te confronta, cuando la palabra de Dios te pone en evidencia cómo está tu vida, ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? Yo creo que a nadie. Y la palabra de Dios, cuando es expresada, cuando es mostrada, cuando es explicada, cuando se dice desde un púlpito, desde un ministerio, la palabra no haya cavidad. ¿Por qué? Porque te la están diciendo tal como es. Quizás a veces haya cavidad porque si te están adulando o todo concuerda con lo que tú quieres oír, pues entonces se te hace que es una palabra buena. Y puede ser que si estás haciendo todo bien, esa sea la palabra. Pero la mayoría de las veces la palabra te confronta y la palabra por medio del Espíritu Santo te da ese sentir o empieza a redarguir en tu vida de que algo estás haciendo mal. Pero como tú no quieres que te pongan en evidencia y tú te sientes atacado, entonces lo que haces es apartarte porque la palabra no tiene cavidad. Así cuando nuestro Señor Jesucristo vino y empezó a evangelizar y a dar los pormenores de este evangelio de salvación que ahora tenemos tú y yo, pues es lógico que encontró mucha oposición y que cada quien quería interpretar la escritura como cada quien quería oírla. Pero el Señor no vino al contentillo de las personas. Él vino a traer un evangelio único de salvación. Y la palabra de Dios te lo dice que solamente hay un Señor, hay una fe y hay un bautismo. Y muchos no encontraron espacio para entrar dentro de ese evangelio único que trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces este evangelio y estas situaciones que el Señor empezó a guiar a sus discípulos, el Señor les estaba mostrando todo lo que se tenía que levantar y les estaba anunciando todo lo que tenían que padecer y les estaba preparando para que ellos pudieran enfrentar todo tipo de adversidad, todo tipo de contradicciones. Y Él por esto era el maestro de maestros. Y es el maestro de maestros. Entonces, les mostró, habló con ellos. Y aunque en este capítulo 16 habla acerca de las cosas que el Señor estaba haciendo, algunas de ellas no profundizando demasiado en detalles, pero sí hablando de lo que tendría que venir a hacer el Espíritu Santo, de venir a consolar, a recordar y a enseñar, e incluso diciéndoles que el Espíritu Santo, cuando Él fuera llevado arriba, el Espíritu Santo iba a tomar de lo de Él, de lo de Cristo, de lo del Padre, y les haría saber a los discípulos, a sus seguidores, las cosas que habrían de suceder y que habían de acontecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que Él oiría, todo lo que el Espíritu Santo oyera, es lo que el Espíritu Santo le iba a comunicar a los seguidores de Cristo. Siendo así, les dice, por esto es necesario que yo me vaya. Pero, miren, en el mundo, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. El Señor los preparó y quizás muchos creyentes al día de hoy no están preparados. No están preparados para recibir la adversidad. No están preparados para recibir una situación como la que se está viviendo actualmente. ¿Y por qué no están preparados? Posiblemente porque no tuvieron una buena instrucción. Posiblemente porque no han dejado que el Espíritu Santo de Dios los guíe
los instruya, les hable a sus vidas. No han dejado que el Señor, a través de su palabra, del Evangelio, los confronte para que ellos se den cuenta a dónde está la falla. El Señor invita a aquel que cree en Él. Mira, date cuenta y les dice, les hace esta invitación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y haz las primeras obras. Recuerda dónde has caído y haz las primeras obras. Pero si tú no dejas que te confronten, si tú no dejas que la palabra de Dios hable a tu vida, que el Espíritu Santo redarguya en ti, pues lógicamente no te vas a dar cuenta dónde estás cayendo. Te puedes llenar de orgullo, te puedes llenar de vanagloria, te puedes llenar de un personalismo que nada te va a ayudar, pero no vas a dejar que la palabra te confronte para que hagas los cambios que necesitas. Siendo así, el Señor quiere que haya ese cambio y desea que tú tengas ese cambio y que dejes que el Espíritu Santo te pueda permitir tener ese cambio. Dice el Señor, por esto estas cosas yo se las hablo. Y en este caso el Señor ahorita nos está hablando a ti que estás viendo este mensaje. Te estoy diciendo, dice el Señor, de todas estas cosas que van a venir, que te van a sobrevenir, en las cuales si tú eliges buscar mi presencia, bueno, pues vas a salir adelante y yo voy a estar contigo. Pero si tú no eliges permitir que mi Espíritu Santo redarguya en tu vida, bueno, pues entonces vas a enfrentar las consecuencias de ese desacato, de esa desobediencia. Y el Señor claramente le decía a sus discípulos, miren, yo les estoy exhortando y les estoy avisando qué cosas van a tener que enfrentar. Pero les estoy advirtiendo con qué propósito. Con el propósito de que en mí tengan paz. Aquí lo acabas de leer y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando enfrentas la adversidad, cuando el Señor te confronta, cuando el Espíritu Santo te redarguye, ¿tienes paz? ¿Aceptas el mensaje? ¿Aceptas la exhortación? ¿Aceptas la corrección que como hijos se os da? Si tú estás preparado y en tu iglesia o donde te congregas te prepararon para estos momentos, vas a tener paz. Porque el Señor lo dijo, a ver, aquí está, este es el Evangelio, este es el camino. Y estas son las situaciones a las que ustedes, varones y varonas, se van a enfrentar. Pero si realmente has aprendido y has entendido cuáles son las situaciones, cuál es el costo verdadero del discipulado, vas a tener paz. Para que no andes de acá para allá, dice la palabra de Dios, dejándote llevar por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que con astucia ocupan las artimañas del error para hacer caer a aquellos inconstantes. Tú y yo debemos de tener esa constancia y debemos de tener ese entendimiento. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te dice? Mira, estás padeciendo, yo lo sé. Estás afligido, yo lo sé. Tienes esas situaciones incómodas. Tienes esas confrontaciones porque quizás lo que está aconteciendo es contrario a lo que a ti te enseñaron y no estabas preparado o preparada. Pero si estás preparado, el Señor te está diciendo, mira nada más cómo es esto. Va a haber persecuciones. Y muchos de nuestros consiervos
ya las están padeciendo. Va a haber todo tipo de crítica hacia tu vida. Y muchos de nuestros consiervos, si no es que también tú, ya estás recibiendo esas críticas. Va a haber confrontación de los padres contra los hijos. Va a haber confrontación de las nueras contra las suegras. Y va a haber tanta confrontación y tanta lucha que los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué te está diciendo el Señor? Mira, te está explicando y te está diciendo, mira, esto es lo que tienes que pasar. Esto es lo que tienes que padecer, esto es lo que tienes que enfrentar. Lógicamente, si mi palabra ha tenido cavidad en ti y ha sido instruido por mí, por el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de buenos enseñadores, a través de buenos maestros en la Escritura, pues entonces vas a haber entendido, o ahorita estás entendiendo el por qué tienes que enfrentar estas cosas, pero sobre todo, si has estado preparado, el Señor dice, estas cosas les estoy hablando a sus discípulos, así les habló, y el día de hoy te está hablando a ti. Estas cosas te las estoy recordando para que en mí tengáis paz. Para que en Cristo tengas paz. No puedes tener paz en nadie si no es en Cristo. Por eso el Señor también a sus discípulos y a ti y a mí nos dice, a ver, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque mi paz es duradera. Quizás lo primero que ahorita tendrías que empezar a hacer es decirle, Señor, bueno, si me vas a confrontar, si me vas a hablar, si me vas a exhortar, si de hecho tengo que pasar estas cosas, dame paz, Señor. Dame serenidad para poder enfrentar estas cosas, estas situaciones de las que tú ya habías hablado. Quizás, no sé, posiblemente a donde te congregabas o te congregas, si no es de esta congregación a la que pertenecemos nosotros, y no quiero decir que la mía es mejor, ¿no? Pero quizás si te has congregado en alguna iglesia donde no te enseñaron cuáles son las aflicciones, cuáles son las situaciones que tiene que pasar todo verdadero y toda verdadera cristiana. Quizás solamente te hablaron de mucha prosperidad, o te hablaron de que todo iba a ser color de rosa y que todo iba a ser bonito porque finalmente Cristo ya te rescató, ya pagó por ti y ahora ya eres libre y ahora tú ya no tienes ninguna atadura y ya no tienes ninguna cadena. ¿Correcto? Siempre que estés en Cristo. Siempre que estés permaneciendo en Él. Ya no tienes ninguna atadura ni ninguna cadena. Si estás haciendo la voluntad del Señor, no vas a tener ninguna cadena, ninguna atadura porque vas a llegar a la presencia de Dios. No va a haber algo que te lo impida. El enemigo se puede oponer, pero como tú vas a estar en Cristo y como vas a ser nueva criatura, bueno, entonces vas a estar con Él siempre que estés en el sentir de Cristo. Y estar en el sentir de Cristo conlleva pruebas, conlleva luchas. Conlleva no situaciones gratas todo el tiempo. Ciertamente el Señor nos da tiempos de refrigerio, nos da tiempos de paz, nos da tiempos de abundancia, nos da tiempo de tranquilidad. Porque el Señor sabe que somos carne y que el cuerpo se cansa y se fatiga, pero que tenemos que agarrar nuevas fuerzas.
¿verdad? Porque si tú no estás en Él, dice la palabra de Dios ahí en Isaías, que los jóvenes caen, flaquean, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Si tú estás esperando en Dios, Él siempre te va a dar nuevas fuerzas. ¿Te va a dar tiempos de refrigerio? Sí, pero te va a dar nuevas fuerzas siempre para que tú continúes el camino que Él te está marcando, que Él te está trazando. Y quiere decir entonces que así como la Biblia habla de muchas bendiciones a la obediencia, también la Biblia te habla de todas las maldiciones a la desobediencia. Así como el Señor fue benevolente en muchas ocasiones con muchas almas, porque sabía la condición y la situación que atravesaban y se compadecía de ellos, también hubo muchas ocasiones en que los confrontó, muchas ocasiones en que les llamó la atención y muchas ocasiones en las que les advirtió lo que les podría acontecer si ellos no dejaban su pecado, si ellos no dejaban ese estilo de vida. Y ahí es donde a la gente que les seguía a muchos no les agradaba. ¿Por qué? Porque todo era bonito mientras les hablaba de bien, de bendición, de sois hijos del Padre, son de este rebaño, son el pueblo escogido, son esto. Todo está bien. Pero cuando el Señor nos empezaba a decir, mira, esto no hagas, quita esto, no robes, no defraudes, no impidas, enseña bien la palabra, mira, así es como se ofrenda, mira, así es como se tiene que llevar el mensaje, mira, aprende a hacer misericordia primero, mira esto, a muchos entonces ya no les agradó. Y así es lo que sucede, hermano y hermana en la iglesia. Mientras el predicador o la predicadora te están diciendo y te están sobando el lomo y te están dando palmaditas, tú, qué lindo pastor, qué lindo ministro, qué linda ministra, todo está bien, todo es color de rosa. Ok. Pero cuando te empiezan a confrontar y a decir, hermano, mire, deje de hacer esto, hermana, mire, deje de practicar lo otro, mire, hermano, congréguese, mire, ahí ya no te gustó. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Ten paz, ten paz. ¿Por qué? Porque dice el Señor que las cosas que Él enseñó e instruyó es para que tú puedas tener paz en medio de la tormenta, dice una alabanza por ahí. Puedes tener paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque dice aquí, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué tal? Primero el Señor te está diciendo, mira, todo esto es así, pero tú tienes que tener paz. ¿Por qué tienes que tener paz? Porque en el mundo vas a recibir aflicciones. En el mundo vas a recibir pruebas. En el mundo va a haber tribulaciones de muchas magnitudes, y la mayor nos la habla en el libro de Apocalipsis, la gran tribulación. Pero en el mundo vas a encontrar todo este tipo de cosas, todo este tipo de confusiones, todo este tipo de situaciones, como lo habla en el libro de Daniel, que cuando el Daniel le estaba recibiendo las visiones, le dice el Señor que en el tiempo final muchos van a correr de acá para allá, pero que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que sí conocen a Dios y se esfuerzan y actúan? ¿O de los que creen conocer a Dios, pero ni se esfuerzan ni actúan, sino más bien corren para acá, corren para allá, andan de un lugar para otro? Debes de analizar. El Señor dice, aquí lo estás leyendo, no se está inventando nada. En el mundo tendréis aflicción. Seréis afligidos. Date cuenta, aún en medio de esta pandemia, el pueblo de Dios también está siendo afligido. El pueblo de Dios también está siendo probado. El pueblo de Dios también, el Señor le está haciendo una exhortación, porque quizás, aún aunque seas de los escogidos, de las escogidas,
estás errando el camino y el Señor te está afligiendo de tal manera para que regreses al pastor y obispo de tu alma. Pero posiblemente no te das cuenta. Posiblemente estás ensimismado y cuando el Señor quiere hablar a tu vida, quiere redarguir por medio de la Escritura, por medio del predicador o por medio del Espíritu Santo, tú no quieres y no estás dispuesto a reconocer que las cosas que te están sucediendo son avisos o exhortaciones del Señor. Pero si estás en el sentir de Cristo, dice que en el mundo tendrás aflicción. Tendrás esto que tú tienes ahorita en tu casa. Yo no sé qué es lo que te esté pasando, algún problema familiar, algún divorcio, alguna pérdida de un hijo, de un padre, de un hermano, de un tío, de un abuelo. Muchas cosas. Alguna enfermedad incurable, este coronavirus. Pueden ser muchas cosas. Muchas situaciones. Quizás te quedas sin trabajo. Quizás no sabes qué le vas a llevar a tus hijos el día de mañana, hoy mismo. Pero el Señor proveerá. Pero, ¿qué quiero darte a entender con esto? Bueno, tendréis aflicción, pero aquí hay una palabra clave, además de que en Cristo debes de tener paz, dice, pero confía, confía, confiad, confía, pero confía, porque yo he vencido al mundo. El Señor pasó por todas estas aflicciones y después tú y yo sabemos que el Señor venció la muerte, que el Señor pagó por tus pecados y los míos, por eso tenemos esta libertad de estar hablando de su palabra, de su evangelio, y después fue llevado arriba, a donde fue a sentarse a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad del Padre, y de ahí está esperando el día de regresar nuevamente por su pueblo, por todos aquellos que hayan recibido aflicción, por todos aquellos que hayan recibido humillación, por todos aquellos que los hayan pisoteado, que los hayan maltratado, que hayan recibido todo tipo de injusticias en esta tierra. Él va a regresar por todos estos que en el nombre de Cristo han recibido vituperios, han recibido críticas, han recibido desilusiones, han recibido calamidades, hambres, pestes, de todo tipo de cosas de las que el Señor previno que te habían de venir. Por esto es importante leer la Escritura para que tú sepas a qué se enfrenta un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Y que ciertamente el Señor nos ha dado todo poder y toda autoridad para reprender, para vencer. Pero también es claro que aunque el Señor te haya dado autoridad para vencer y para echar fuera, también te está probando el Señor para ver si verdaderamente eres capaz de tener paz en Él, para ver si verdaderamente estás confiando en Él. Por eso dice aquí, estas cosas yo se las estoy avisando, para que en mí puedan tener paz. Y si son capaces de tener en mí paz, entonces en el mundo van a recibir toda clase de aflicciones, toda clase de situaciones, pero entonces también van a ser capaces de confiar y también van a ser capaces entonces de vencer al mundo. Si Cristo lo venció, tú y yo también lo podemos vencer. Porque nos dice la Escritura que antes en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó desde el principio. Y te recuerda el Señor. Imagínate, mi hermano, mi hermana, te recuerda el Señor. Si Dios no escatimó por tu salvación a su propio Hijo, sino que lo dio por ti y por mí, ¿cómo no entonces, a través de Cristo su Hijo, que tú le pidas, que tú le obedezcas y que tú estés en comunión con Él, cómo entonces Él no te dará todas las cosas? Pero es necesario que entiendas este mensaje que el Señor te está diciendo.
Vas a retroceder tantito, ahí en el 16 también, en el versículo 21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de las angustias por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Ahí lo dice en 16, capítulo 16, versículo 21. Esto es así, mi hermano. La tierra está dando y está gimiendo, está de dolores de parto. La humanidad está de dolores de parto, pero no sabe ni por qué. Pero el verdadero creyente, la verdadera creyente sabe que la tierra está con dolores de parto, que el mundo está con dolores de parto. La iglesia está con dolores de parto. Pero el Señor te dice que esto es igual, que la mujer cuando va a dar a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Así la iglesia ahorita, mi hermano y mi hermana, si es la voluntad de Dios que ya haya llegado nuestra hora de partir, pues va a haber dolor, va a haber aflicción, va a haber tribulación del tamaño que tú quieras o sientas, gustes y mandes. ¿Por qué? Porque si está llegando la hora, que yo creo que yo pienso, ¿verdad? Pero solo el Señor sabe. Yo pienso que esto es un principio de dolores. Pero si aún así fuese que ya llegó la hora de la iglesia, bueno, vamos a estar en la angustia, aquí lo dice. Y si todavía no ha llegado la hora, pues imagínate, apenas está sintiendo las primeras molestias. Esta analogía que hace el Señor con la mujer que está para dar a luz, está perfecta. Y las mujeres que han sido madres y que han llevado esos hijos, ¿verdad?, en su vientre, pues saben que a veces puedes empezar a sentir ciertos síntomas, ciertas molestias, algunas desde que concibieron, otras al mes, a los 2 meses, a los 5 meses, etc. Pero lo han sentido. Entonces aquí es claro. Si es el final, entonces, si esto ya fuera el final, va a haber más dolor. Pero si no es todavía el final y todavía falta un tiempo, el Señor lo sabe porque el día y la hora nadie lo sabe más que Él, pues entonces imagínate si estos apenas son los primeros molestias, los primeros síntomas, ¿cómo se va a poner entonces más adelante? Se va a poner más complicado, se va a poner más fuerte. Pero tú tienes que tener paz, tú tienes que tener confianza, tú tienes que tener seguridad. ¿Cuál es la seguridad que te está ofreciendo el Señor Jesucristo? A ver, Él sabía que había llegado su hora, pero sabía lo que iba a acontecer después de que le crucificaran, porque Él iba a ser glorificado. Y le dijo a los discípulos, miren, ustedes van a tener tristeza y el mundo se va a alegrar por todo lo que me van a hacer, pero me van a volver a ver. Y cuando me vuelvan a ver, entonces su gozo va a estar cumplido. Así nosotros debemos de tener conciencia de que pase lo que pase, te deje todavía el Señor o te retire, si estás en Él, vas a gozarte. ¿Por qué? Porque lo vas a volver a ver. Porque así es esta analogía, ¿verdad? Así también dice ahí en el 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Así los que el Señor ha retirado en su nombre, ellos ya están gozándose y alegrándose y deleitándose en la presencia de Dios. Y tú y yo tenemos que esforzarnos para también alcanzarlos a ellos y llegar y también ver a nuestro Señor, y también nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Y entonces, como dice aquí adelante la Escritura también, y entonces en aquel día ya no vas a preguntar nada porque vas a saber de todo, ¿verdad? En aquel día dice, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Así es, mi hermano y mi hermana. Este mensaje tiene que ver con que recapacites, entiendas por qué las cosas son así. Pero el Señor te está diciendo con lo que iniciamos. Estas cosas se las estoy enseñando para que en mí tengan paz. Ten paz en Cristo. Ten paz en Cristo. Estas cosas son para que tengas paz en Cristo. Para que confíes que en el mundo
va a haber todo tipo de aflicciones, pero si Cristo venció al mundo, nosotros también venceremos. ¿Y por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue al Padre. Y porque nosotros somos sus hijos y Él está intercediendo por nosotros. Si estás permaneciendo en Él, ten confianza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que el Señor haya edificado tu vida a través de este mensaje del día de hoy. Que Dios los bendiga y los guarde.